Bienvenidos de vuelta a mi canal. Soy su anfitrión, y hoy tenemos un tema que créanme está que arde. Hoy nos sumergimos en el drama, en el escándalo, en la explosión. Sí amigos, hoy vamos a desentrañar la épica pelea entre Halil y Esla, un enfrentamiento que sacudió el mundo del espectáculo, un choque de titanes, una batalla que dejó a todos con la boca abierta. Prepárense para un viaje lleno de revelaciones, giros inesperados y chismes jugosos. Así que agarren sus palomitas, siéntense cómodos y prepárense para el drama. Y antes de que empecemos a sumergirnos en todo este escándalo, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo sobre los temas más candentes y las noticias más impactantes del mundo del entretenimiento. Suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán. Bien amigos, ¿están listos para el chismecito? Porque hoy vamos a hablar de Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Para aquellos que no estén familiarizados, estamos hablando de dos figuras prominentes en el mundo de las telenovelas turcas, dos estrellas con legiones de fans y una química que en la pantalla parecía de otro mundo. Pero como suele suceder en Hollywood, la realidad a menudo es mucho más complicada que lo que vemos en la ficción. Todo comenzó con la serie Emanet. Halil interpretando a Yaman y Esla interpretando a Seher eran los protagonistas. Su relación en la pantalla era de amor, de conflicto, de pasión, de todo lo que hace que una telenovela sea adictiva. Los fans estaban obsesionados con ellos, con su historia de amor, con cada mirada, cada abrazo, cada palabra que intercambiaban. Creían en ellos, en su amor, y deseaban que esa conexión mágica que veían en la pantalla se trasladara a la vida real. Y claro, los rumores comenzaron a volar. ¿Eran pareja fuera de las cámaras? ¿Había algo más entre ellos? La especulación era constante. Y por supuesto, el morbo siempre vende. La prensa, los medios, todos se lanzaron a investigar, a buscar pistas, a crear teorías. Fotos sospechosas, comentarios en redes sociales, cada pequeño detalle se analizaba con lupa. Los fans se dividieron, unos creían que sí, que había amor real entre ellos, otros decían que era todo parte de la estrategia de marketing de la serie. La tensión crecía, y todos esperaban el momento de la gran revelación. Y llegó. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué se rompió esa conexión, esa magia que parecía inquebrantable? Bueno, amigos, aquí es donde el drama se pone interesante. Los detalles son variados, contradictorios, y como suele ocurrir, la verdad probablemente se encuentra en algún punto intermedio. Lo primero que hay que entender es que la dinámica entre los actores en una serie de televisión, especialmente en una telenovela donde las grabaciones son largas y la intensidad emocional es alta, es muy compleja. Pasan horas juntos, comparten momentos íntimos, experimentan emociones fuertes. Es fácil que se creen vínculos, que se desarrollen sentimientos, y a veces, que las líneas entre la ficción y la realidad se difuminen. El ambiente laboral, en sí mismo, se convierte en un microcosmos, una burbuja donde las interacciones personales se intensifican y se vuelven cruciales para el éxito del proyecto y, por supuesto, para la propia estabilidad emocional de los actores. En el caso de Emanet, la situación se agrava por el hecho de que la trama de la serie se centra en una historia de amor apasionada, llena de obstáculos y secretos. Yaman y Seher, los personajes interpretados por Halil y Esla, debían transmitir una conexión palpable, una química que cautivara a la audiencia. Para lograrlo, los actores tuvieron que sumergirse en sus papeles, explorar sus emociones, y desarrollar una complicidad que inevitablemente trascendía la pantalla. Esta inmersión, si bien efectiva para el trabajo, también puede ser un arma de doble filo, ya que difumina los límites personales y profesionales. Al principio, la relación entre Halil y Esla parecía idílica. Se llevaban bien, se apoyaban mutuamente y, como mencioné, la química en la pantalla era innegable. Los vídeos de detrás de cámaras, las entrevistas y las fotos compartidas en redes sociales mostraban a dos jóvenes actores que disfrutaban trabajando juntos, que se divertían y que se sentían cómodos en la compañía del otro. Incluso algunos fans llegaron a especular sobre una posible relación amorosa fuera del set, alimentando aún más la expectativa y el morbo. Pero a medida que avanzaba la serie, comenzaron a surgir tensiones. Diferencias creativas, problemas de comunicación, quizás incluso celos profesionales. Los rumores de peleas en el set comenzaron a circular. Y como era de esperarse, el público empezó a notar algo raro en sus interacciones. La armonía inicial,
que había sido el motor del éxito de la serie, comenzó a resquebrajarse, y la atmósfera en el set se tornó tensa y hostil. Uno de los puntos de conflicto que se rumorea, y que ha sido mencionado en varios medios, es el tema de la dirección de la serie. Se dice que Esla tenía algunas objeciones sobre la forma en que se desarrollaba su personaje y la narrativa general. Quería que su personaje tuviera más protagonismo, que sus motivaciones fueran más claras, que su historia fuera más coherente. Y al parecer, sus peticiones no siempre fueron escuchadas. Esto habría generado frustración y resentimiento. La visión de Esla como actriz era crucial para la construcción de su personaje, Seher. Si sentía que sus ideas no eran tomadas en cuenta, o que la narrativa no le permitía explorar las complejidades de su personaje, es natural que se sintiera desmotivada y desilusionada. Además, la dinámica en el set de una telenovela puede ser muy particular. El ritmo de trabajo es frenético, las jornadas son largas y la presión por mantener el éxito de la serie es constante. En este entorno es fácil que surjan discrepancias entre los actores, los directores y los guionistas. Cada uno tiene su propia visión de cómo debe ser la historia, y a veces es difícil llegar a un consenso. Si a esto le sumamos el estrés de la fama, la exposición mediática y la presión por mantener una imagen pública impecable, el resultado puede ser una olla a presión a punto de estallar. Por otro lado, también se habla de problemas relacionados con la fama y la exposición mediática. Tanto Alil como Esla eran jóvenes y talentosos, y el éxito de Emanet los catapultó a la fama. De pronto se vieron asediados por los fans, por la prensa, por las expectativas. La presión era enorme y la forma en que cada uno la manejaba, al parecer, no siempre coincidía. Esto, sumado a rumores de que Esla tenía una nueva relación, a saber, con alguien fuera del set, habría sido un factor de conflicto, por lo que aparentemente generó más especulaciones y, posiblemente, más tensiones. La fama, en sí misma, es un animal salvaje. Puede ser gratificante y emocionante, pero también puede ser agotadora y destructiva. La constante atención de los medios, la invasión de la privacidad, las críticas y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras, especialmente para alguien joven que no está preparado para lidiar con todo eso. Alil y Esla, al igual que muchos otros actores jóvenes, tuvieron que aprender a navegar por este nuevo mundo, a lidiar con la fama y a proteger su privacidad. Además, la vida personal de cada uno también pudo influir en la dinámica de la relación. Si Esla tenía una nueva relación fuera del set, como se rumorea, es natural que esto generara especulaciones y posiblemente celos por parte de algunos miembros del equipo. La prensa, siempre ávida de escándalos, no tardó en inventar historias y rumores, lo que solo empeoró la situación. En este contexto, la comunicación y la confianza mutua eran fundamentales para mantener una relación laboral saludable, pero parece que esto no siempre fue posible. La situación empeoró cuando Esla decidió abandonar la serie. La noticia fue un shock para los fans, que no podían creer que Seher se fuera. ¿Qué iba a pasar con la historia de amor entre Yaman y Seher? ¿Cómo iban a justificar su ausencia? La decisión de Esla, según fuentes cercanas, se debió a una combinación de factores: el agotamiento, las diferencias creativas y la necesidad de tomar un respiro. Y claro, la salida de Esla generó un revuelo mediático tremendo. Se especuló sobre las razones, sobre las posibles disputas con Alil, sobre el futuro de la serie. Las acusaciones cruzadas y los rumores se multiplicaron. La salida de Esla de la serie fue el punto de inflexión. La decisión, tomada tras meses de tensiones y desacuerdos, significó el final de la historia de amor entre Seher y Yaman, al menos en la forma en que los fans la conocían. La noticia generó una ola de reacciones encontradas: tristeza, decepción, sorpresa e incluso enfado. Los fans, que habían invertido tiempo y emociones en la serie, se sintieron traicionados, y culparon a Esla por haber abandonado el proyecto. Los medios de comunicación, por su parte, aprovecharon la situación para crear aún más drama. Los rumores sobre las posibles razones de la salida de Esla se multiplicaron, y las especulaciones sobre una supuesta mala relación con Alil y con el equipo de producción se convirtieron en el tema principal de conversación. La prensa sensacionalista no dudó en inventar historias y en exagerar los hechos para atraer más lectores y aumentar la audiencia. En resumen, la situación se volvió explosiva. La salida de Esla no solo afectó a la serie, sino también a la imagen pública de ambos actores. La controversia y los rumores dañaron su reputación y pusieron en duda su profesionalismo.
En este contexto, la comunicación y la transparencia eran fundamentales para aclarar la situación y para evitar que los rumores siguieran creciendo. Sin embargo, tanto Alil como Esla optaron por el silencio, lo que solo avivó aún más las llamas de la especulación. Alil, por su parte, se mantuvo en silencio en su mayor parte. Sin embargo, a través de sus acciones y sus declaraciones indirectas, se pudo intuir su postura. Hubo mensajes en redes sociales que parecían aludir a la situación, entrevistas en las que se mostraba distante, y sobre todo, una clara intención de proteger su privacidad. Se notaba un desgaste. Su silencio, aunque comprensible, solo sirvió para alimentar la curiosidad del público y para generar aún más rumores. Esla, por otro lado, también optó por la discreción. Evitó hablar públicamente de la situación, pero sus acciones y sus declaraciones indirectas también revelaron mucho. En entrevistas evitaba mencionar a Alil y se mostraba más centrada en su futuro profesional. El silencio en ambos bandos avivó aún más las llamas de la especulación. La decisión de mantener silencio, aunque comprensible desde el punto de vista personal, también tuvo un impacto en su carrera. Los fans esperaban una explicación, se sintieron decepcionados, y algunos incluso la acusaron de falta de profesionalismo. El silencio en el mundo del espectáculo es un arma de doble filo. Por un lado, puede proteger la privacidad y evitar que los rumores se propaguen. Por otro lado, puede generar aún más especulaciones y puede dañar la imagen pública. En el caso de Alil y Esla, el silencio, aunque comprensible, solo sirvió para aumentar la controversia y para alimentar los rumores. El desenlace de esta pelea épica no fue un final feliz, como se esperaría en una telenovela. En lugar de reconciliación y amor eterno, hubo separación y controversia. Los fans quedaron decepcionados, la serie sufrió un duro golpe, y la imagen pública de ambos actores se vio afectada. Sin embargo, la vida, como la telenovela, continúa. Ambos actores siguieron adelante con sus carreras, buscando nuevos proyectos y tratando de reconstruir su imagen pública. El final de Emanet, tal como se conocía, fue un duro golpe para los fans y para el equipo de producción. La salida de Esla, que había sido la protagonista de la serie durante más de 2 temporadas, dejó un vacío que fue difícil de llenar. La historia de amor entre Yaman y Seher, que había cautivado a la audiencia, se truncó de manera abrupta, y los fans se sintieron defraudados. La serie, que había gozado de gran éxito, sufrió un descenso en la audiencia y en la popularidad. Los nuevos personajes y las nuevas tramas no lograron conectar con el público de la misma manera que lo habían hecho Yaman y Seher. La ausencia de Esla, y la controversia que rodeó su salida, marcaron el final de una era. En cuanto a la imagen pública de Alil y Esla, la controversia generó dudas sobre su profesionalismo y sobre su capacidad para trabajar en equipo. Los rumores de peleas en el set y de diferencias personales afectaron su reputación y pusieron en duda su credibilidad. Sin embargo, ambos actores, con el tiempo, lograron superar la controversia y reconstruir su imagen pública. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? Primero, que la fama no es fácil. La presión, las expectativas, la exposición mediática, todo eso puede ser muy abrumador, especialmente para alguien joven. La fama, como hemos visto, es un desafío constante. Requiere de una gran fortaleza emocional, de una capacidad para lidiar con la presión, y de una habilidad para proteger la privacidad. Los actores, como cualquier otra persona, son vulnerables a las críticas, a las expectativas y a las presiones del mundo del espectáculo. Es fundamental que aprendan a protegerse, a cuidar su salud mental y a rodearse de un buen equipo de apoyo. Segundo, que las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas. La línea entre la ficción y la realidad a veces se difumina, y las emociones pueden ser intensas y volátiles. Las relaciones en el mundo del espectáculo son como un crisol, donde las emociones se mezclan, se intensifican y se vuelven difíciles de controlar. La cercanía, la intimidad y la presión del trabajo pueden generar vínculos muy fuertes, pero también pueden generar conflictos y tensiones. Es fundamental que los actores aprendan a diferenciar entre la ficción y la realidad, y que establezcan límites claros para proteger su bienestar emocional. Tercero, que la comunicación es clave. Si Alil y Esla hubieran podido comunicarse de manera efectiva, expresar sus inquietudes y encontrar puntos en común, quizás la historia habría sido diferente. La comunicación, como hemos visto, es la clave para cualquier relación, ya sea personal o profesional.
Si Alil y Esla hubieran podido hablar abiertamente sobre sus inquietudes, expresar sus desacuerdos y buscar soluciones en conjunto, quizás la historia habría tenido un final diferente. Es fundamental que los actores aprendan a comunicarse de manera efectiva, a escuchar las opiniones de los demás y a resolver los conflictos de manera constructiva. Y por último, que las telenovelas, como la vida misma, están llenas de drama. Y eso, amigos, es precisamente lo que las hace tan fascinantes. Las telenovelas, como la vida misma, son un reflejo de las emociones humanas, de los conflictos y de las pasiones. Son un escaparate de drama, de romance, de intrigas y de misterios. Y eso, amigos, es precisamente lo que las hace tan fascinantes y adictivas. Nos identificamos con los personajes, sufrimos con sus problemas, y nos emocionamos con sus alegrías. Las telenovelas nos ofrecen un espejo de la vida, y nos permiten experimentar emociones que de otra manera serían difíciles de sentir. En resumen, hemos repasado la explosiva pelea entre Alil y Esla, dos estrellas de telenovela turca. Hemos explorado las razones detrás de su enfrentamiento, los rumores, las tensiones y las consecuencias de sus acciones. Hemos analizado la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y hemos aprendido algunas lecciones importantes sobre la fama, la comunicación y el drama. La historia de Alil y Esla nos recuerda que detrás de la pantalla hay personas reales, con emociones reales, que se enfrentan a los mismos desafíos que todos nosotros. Nos enseña que la fama no es sinónimo de felicidad, que las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas, y que la comunicación es fundamental para el éxito y el bienestar personal. Muchas gracias por acompañarme en este viaje por el mundo del chisme y las noticias de farándula. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que hubo un culpable? ¿Qué creen que les deparará el futuro a Alil y Esla? Sus opiniones son muy importantes y me encanta leerlas y responderlas. Así que comenten abajo. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, y, lo más importante, suscribirse al canal. Recuerden, hay mucho más drama por venir, así que no se pierdan ni un solo episodio. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!